Hoy vuelvo a un tema que ya traté hace unos programas, que es el tema de cómo vender productos, pero online. No voy a hablar tanto de merchandising como tal, que ya pues más adelante le dedicaré también una sección del programa, pero voy a hablaros de productos que se pueden poner a la venta online siendo artistas y que realmente no necesitas ponerte activamente a diseñar o hacer cosas especiales para vender. Y estos son, en muy resumidas cuentas, 4. El primero es una cosa que no había caído en cuenta de lo realmente útiles que son, y son el tema de vender los archivos de programas o archivos nativos. Es decir, que tienes una ilustración y tú subes el PSD o el formato de archivo con el que hayas trabajado. Esto es súper útil y lo vi justamente hace unos días que veía unos vídeos de una ilustradora americana que lo comentaba y digo, tío, qué pedazo de idea. Así que bueno, tampoco hay mucho que explicar con esto. Lo guay de esto es que si tú estás intentando aprender o admiras mucho a un artista y, jope, por un lado te ahorras el tener que hacer un tutorial entero que a lo mejor por síndrome del impostor o por cosas de la vida no crees que vaya a ser útil, entre comillas, pero realmente es algo súper útil el poder tener disponible el PSD de una ilustración que te mole o que se puede poner en venta por packs, por ejemplo, en páginas como Gumroad o de este estilo que ya comenté también en una ocasión. Y, joder, yo es que pienso, ver los PSD o los archivos de Procreate o del programa que sea de un artista, que puedas ver qué tipo de capas usan, cuáles son los efectos, que puedas ir trasteando vale, ha puesto esta capa con este efecto encima de esta y eso es lo que hace este efecto y tal. Te ahorras el tener que hacer un tutorial entero, como decía, y, jope, yo creo que a la gente puede ser algo que le resulte súper útil. Y lo bueno es que no tienes que crear ningún contenido en específico. A lo mejor tienes ya algunas ilustraciones hechas que están muy guays y por probar, pues mira, se pueden ir subiendo. Esto me lleva a otro tipo de producto que no sé cuánto de ganas yo, por ejemplo, tendría para hacerlas, pero sé que es algo que compro muchísimo y son packs de pinceles. Lo guay de esto es que puedes realmente hacer los packs de pinceles que te den la gana. Yo, por ejemplo, sé bastante poco de ajustes de pinceles, de efectos, de tipo de estampado que puedan tener cada uno, pero una idea dentro del tema de pinceles para hacer y que me vendería súper bien, que si usáis, por ejemplo, el Clip Studio Paint, uno de los programas de dibujo digital más populares, podrá sonaros. Y son los pinceles a modo de figuras o estampados. Que si, por ejemplo, se te da súper bien dibujar plantas o dibujar cosas que a lo mejor a la gente le dé pereza, objetos tipo de accesorios, objetos que estén de fondos, nubes, edificios, vehículos, realmente cualquier cosita que pueda estar presente en algún tipo de escena, pues puedes hacer dibujos de esto y crear un pincel que la mancha sea justamente este dibujo y venderlo también como packs, o sea que es una manera de aprovechar justamente algo que se te pueda dar súper bien dibujar, que tampoco vas a estar haciendo ilustraciones únicamente de eso, pero oye, como idea yo creo que es súper útil y algo con lo que la gente de verdad, si se plantea guay el pack, la gente invierte. Y con el tema ya de cosas producidas y ya dibujadas, aquí traigo dos ideas, una viene un poco directa de la otra. La primera es que se pueden vender bocetos, o sea, bocetos no, los sketchbooks o las libretas escaneadas. Es algo que yo, por ejemplo, he comprado muchísimo, sketchbooks de artistas que me molan muchísimo, que a lo mejor hacen como fanzines digitales de todas mis ilustraciones de este año, o bocetos de esto, o procesos de estudio para este tema en específico. Y aquí podéis tirar de libretas que ya tengáis hechas, que no hace falta que vosotros tengáis una libreta totalmente acabada y rellenada, sino que a lo mejor tenéis un despliegue de 40-60 páginas que tengáis de cosas, o incluso menos, pero hacéis un montaje para que parezca que haya más páginas o lo que sea, y para adelante. Y también mucha gente lo que hace es, un poco con lo que comentaba de los pinceles, te gusta mucho un tema, dibujas mucho un tipo de accesorio, de figura o de lo que sea, pues puedes hacerte como toda una libreta de estudios y de dibujos de todo esto y yo creo que puede quedar también como un mini fanzine súper chulo.
que esto es justamente el cuarto producto que también creo que online se vende muy guay. Esto sí que quizá te requiere una producción específica de un fanzine, porque no solo puede quedarse en recopilación de dibujos respecto a una temática. No voy a saber deciros el artista, pero se va a dejar aquí escrito en texto, porque justo me acuerdo de un artista que hace unos meses puso un fanzine chulísimo de su estudio de nubes. Como hobby empezó a hacer observación de nubes y creo que el fanzine pues serán unas 20-25 páginas chulísimas, totalmente ilustradas, en las que ella explica el tipo de nubes, por qué se forman, y todo acompañado de ilustraciones suyas geométricas chulísimas, como estaréis viendo. Y jope, ese fanzine se movió muchísimo, en plan, que no os dé miedo investigar y poneros a explicar sobre temas o hobbies que os apasionen y que os interesen mucho. Y lo mismo si hacéis minicómics, viñetas o cosas que a lo mejor van más de la mano de la autopublicación, se pueden seguir subiendo estas cosas en formato online para que la gente lo pueda leer en PDF o en el formato que sea. Así que nada, hasta aquí con el tema de más ideas de cosas que podéis aprovechar de vuestro mismo trabajo ya hecho para sacarse un dinerito indirectamente, que siempre está súper bien. Así que espero que os haya ayudado y a cotillar más cosas de más artistas. Y ahora, en Charita con Artistas, voy a hablar con Mónica Cencerrado, que también la conoceréis como Hola Moni Moni, una ilustradora infantil que hace unos trabajos increíbles. ¡Holi! Hola, muchas gracias. Ay, no, jope. Que, bueno, decirte que obviamente que te sigo desde hace un montón y, bueno, quería comentarte de un proyecto tuyo porque de verdad tienes una temática súper chula en tu trabajo y, bueno, como estás con el tema de la Liga del Zodiaco, que me parece una fantasía de chicas mágicas, estrellas, zodiaco, no puedo ser más fan, de verdad. Ay, gracias, Jolín. Pues cuéntame, que yo te cuento lo que tú quieras saber. Bueno, que me parece un proyecto súper chulo, aparte el tema de... Me parece súper guay que ahora se están como atreviendo a llevar géneros que quizá antes se veían más en otros países o en otros medios como el anime, como es el caso de las chicas mágicas, que de repente se lleve todo esto al tema de literatura y encima con unas estéticas y unas ilustraciones tan guays, me parece súper chulo. Y no sé, tenía un poco de curiosidad de cómo es que se te planteó este proyecto y cómo ha sido un poco el recibimiento que ha tenido y todo eso. Pues la verdad es que fue en unas navidades que yo estaba en otro proyecto, creo que estaba terminando El Mago de Oz, y de repente me llegó pues para hacer la prueba de la Liga del Zodiaco y ver más o menos cómo podía diseñar los personajes y tal. Y la verdad es que me pareció muy chulo porque Magical Girls. O sea, yo quería hacer Magical Girls, entonces pues, tenía que hacerlo. Me dieron unas pequeñas nociones de cómo iba a ser la historia y de cómo serían un poquito los personajes. Entonces yo ya de ahí pues me puse a investigar un poquito referencias, Sakura, Sailor Moon, en fin. Y bueno, parece ser que les gustó mi propuesta de diseño de personaje y de ahí pues seguimos adelante. Es verdad que el proyecto al principio iba a ser en blanco y negro, pero se decidió a última hora que mejor a color, precisamente supongo que por la propuesta de diseños de personajes que les interesó. Claro, claro. Entonces, pues bueno, al principio también, porque en este libro la propuesta era ilustrar ciertas ilustraciones, pero en vez de páginas de página entera, a cómic. Entonces sí que sugerí que era mejor hacer como varias paginillas de cómic que continuasen la historia y no repitieran lo que ya había dentro de la historia, para mezclar un poco contenido nuevo y no repetir, básicamente. Ay, me parece súper chulo. Me parece como súper buen detalle, sinceramente. No sé, yo por ejemplo estoy muy pendiente del tema en ilustración editorial, especialmente en juvenil, que estoy súper feliz que estén saliendo como estas nuevas propuestas y cambios de formato y eso.
Y últimamente veo mucho que se está llevando más como el planteamiento de página de cómic también, como ilustración para texto, pero me parece muy guay eso que digas, que dices, vale, al final ilustrar tampoco es hacer, no sé, hacer como una traducción literal del texto con el que estás trabajando. Creo que si vas añadiendo cosas y detalles queda súper chulo. Y jope, que fuera al final en color en vez de blanco y negro también es un puntazo, ¿eh? Sí. Sí, la verdad es que es eso, que sí que había visto anteriormente, porque, a ver, es verdad que el libro ilustrado se tiende a ilustrar un poco más o menos la escena que planteas en la página anterior o la siguiente, como para marcar un poco al lector de por dónde van las cosas. Pero es que en cómic, a mí por lo menos, sí que me hacía perder un poco el hilo conductor de la historia si estaba leyendo en cómic lo mismo que ya había pasado en una página anterior en la zona de arriba del texto. Y Sí, te sí, encontrabas sí. con que de repente en la página siguiente estabas leyendo lo que ya habías leído y luego tenías que continuar. Entonces me daba un poco efecto rebobinado. Entonces creo que era mejor y te ayudaba a seguir la narrativa de otra manera mucho más fluida. Total. Jo, totalmente, Mm. qué guay. Y cuando se te planteó el tema de la tema, claro, porque yo en tema de ilustración editorial sé que hay dos maneras, o bien ya se trabaja con el manuscrito oficial, Ujú. ya que ha pasado por edición y todo, o bien se te va planteando pues esta temática, no sé, ¿tú tuviste que a ir haciendo decisiones en tipos de personajes que iba a haber o simplemente te llegaba la info en plan, este es el personaje, ve sacando diseños y las ilustraciones ibas Sí, a o ver? sea, sí que había una descripción de los personajes y el manuscrito estaba hecho. Lo que pasa es que sí que había cosas que a lo mejor, pues a lo mejor me planteaban ciertos colores o ciertas cosillas añadidos, que a lo mejor yo por cuestiones artísticas pues no me parecía que quedasen tan bien. Por ejemplo, el diseño que estáis viendo es de Libra, sí que el traje tenía que ser como rosa y verde, entonces me pareció mucho mejor propuesta que las trencitas degradasen en rosita y así subía un poquito el verde que ya tenía en el traje. Así que es un poquito de contraste también. Entonces, bueno, sí que tengo ciertas licencias artísticas que me puedo permitir. Jo, qué guay. Y también qué tranquilidad, ¿no? Porque cuando estás ilustrando y no solo tienes que seguir unas condiciones y como un briefing muy cerrado, sino que tienes un poco de espacio de, jolín, al final, si son chicas mágicas, pues sabes también bastante del tema, que tendrás también en la cabeza una biblioteca mental de imágenes gigantescas, de lo que has dicho, de Sakura, de Sailor Moon, de Tokyo Mew Mew, de que lo llevamos en el corazón también. Sí. Sí, de hecho es que es eso que yo planteaba muchas cosas. De hecho, el estilo del libro tiene mucha influencia de Do Re Mi, por ejemplo, y sí que es verdad que la editorial siempre se ha prestado a que yo tenga pues mucha libertad en lo que yo quiera. Entonces, por esa parte estoy muy contenta, muy relajada. Nunca ha sido algo cerrado. De hecho, si hay cosas del cómic que yo pensaba que de alguna manera la narrativa iba a fluir, también me lo permitían. Se habla, se discute un poquito el por qué. Al final es un justifica tu respuesta, ¿no? En plan de yo pienso que esto puede ir mejor así de esta manera y se plantea y se ve y si sale adelante, pues me dejan hacerlo. Qué guay. Jo, me parece Mm. súper chulo. Y de tiempo, o sea, entiendo que también había mucho tiempo atrás de trabajo entre hacer el manuscrito, el planteamiento y tal, pero en un trabajo, en un proyecto de estos, más o menos, ¿durante cuánto tiempo se alarga? Porque claro, también es un libro con mucha carga de ilustración, ¿no? Sí, o sea, eh, el, el- el proyecto es de dos personas, es decir, yo como ilustradora y luego está Iguacel, que es la autora. Yo no sé ella cuánto tiempo habrá tenido para escribir el libro, pero yo más o menos creo que en todo lo que viene siendo las ilustraciones, a lo mejor fueron 6 meses, más o menos, algo así. O sea, hay veces que a lo mejor puedes necesitar un poco más o circunstancias de la vida y tal, pero más o menos creo que se planteó como 6, 7 meses, si no estoy, si no recuerdo mal, porque es que ya he hecho los dos, entonces ya no sé cuánto tiempo ha pasado de uno al otro, Jo, pero, normal. pero sí. Qué Entonces, guay. Y,
Y te iba a Sí, decir, dime. porque sé que tienes de otros proyectos también de libro ilustrado, por ejemplo, el de Alicia en el País de las Maravillas y El Mago de Oz. ¿Has notado también mucha diferencia entre trabajar con quizá una historia y una narrativa que pues ya controlabas y que había como un conocimiento en general del público, a trabajar ahora con un contenido totalmente original? Es que me da muchísima curiosidad, la verdad, esto. Sí, a ver, es que, claro, al final es un poco, claro, Alicia, joder, es que está, digamos que ya muy influenciada por la película, por Total. un montón de ilustraciones, o sea, es mucho más fácil digerir la información y al final hacer algo que ya se ha hecho anteriormente. Entonces sí que pues salían, las ilustraciones me venían muy rápidamente a la cabeza, pero claro, para mí es totalmente diferente ilustrar una ilustración, que al final es lo que a mí me gusta, hacer cómic, porque al final es un montón de ilustraciones que tienes que componer en una sola página y te tiene que entrar toda la información. Y además que yo tenía el hándicap de que eran 2 páginas, o sea, toda la información tenía que estar condensada en 2 páginas. Entonces a veces era como resolver un puzzle constantemente. Jope, me imagino. Ay, pero qué guay. ¿Y cómo fue que empezaste con el tema editorial? Porque claro, yo siempre te he seguido y no fue hasta estos proyectos que vi que también estabas haciendo el tema de ilustración para libros, porque yo te conozco por todo el diseño de productos y de cosas que sacas para tu tienda. ¿Cómo has sido llevarlas? Es que no sé si lo has llevado como en paralelo o si estabas ya buscando hacer el tema editorial y todo eso. Pues sinceramente lo de la editorial fue un golpe de suerte. En mi caso fue un golpe de suerte. Yo sé que ellos buscan gente y ese fue mi caso, que me encontraron por Instagram, contactaron conmigo y de ahí surgió. Yo sí que estaba preparando un portfolio, pero nunca llegué a mandar nada. Fue un golpe de suerte. Yo creo que fue por el dibujo que hice de Alicia hace un tiempo y que a lo mejor de ahí pues se vio influenciado. La verdad es que no lo sé. Yo solo sé que me encontraron por Instagram porque estaban buscando hacer el libro de Alicia y el de Mago de Oz. Qué guay. Joder, pero es Sí. súper chulo. Y volviendo al tema de la tienda, también quiero preguntarte, es que no sé, me parecen súper chulos los diseños de merch que haces porque me parece que sigue como una línea de producto que le gusta a todo el mundo, pero que tampoco haces como las típicas cosas en los típicos formatos. He visto, por ejemplo, que tienes como estos llaveritos hechos en madera o cosas así que son como que dan esa idea como de más artesanal y con unos diseños súper bonitos. ¿Cómo fue que empezaste y empezaste a eso, como a llevar el tema de venta online y tal? Bueno, todo esto empezó hace ya muchos años con el tema de las bueno, las Japan Weekend, ¿cómo era? El salón del manga y demás. Que bueno, pues que veías a otros amigos que vendían sus ilustraciones allí y pues poquito a poco bueno, me fui metiendo en el mundillo y veías a gente que hacía llaveros, antiguamente eran plastificados, los hacías tú manualmente en casa, pero luego, claro, veías a gente del extranjero que los imprimía, como que todo era más profesional, entonces pues ibas investigando y tal y encontrabas gente que ofrecía ese servicio de que te los imprimían ellos o los imprimían en madera y lo recortaban. Luego ya cuando fui al IEDES, donde estudié, pues ya vi que había también como máquinas profesionales que hacían este tipo de cosas, así que ya me puse a investigar pues muchísimo más y de ahí pues empezaba a pedir este tipo de productos que la verdad es que funcionan muy bien en eventos y en las tiendas online. Y más o menos, porque claro, veo que mucha gente, y me alegro muchísimo a raíz de eventos, de que ahora los pequeños comercios están subiendo muchísimo y hay un montón de plataformas para venta y compra online que me parece súper chulo porque veo cada vez como a más gente animándose a sacar diseños puntuales, a probar suerte y no sé, cuando sacas productos no sé con qué tipo de criterio lo haces y veo que sigues siempre como una temática que se nota que son sagas o temas que te encantan.
Y no sé, en plan, ¿cómo es el criterio con el que funcionas cuando dices, uy, voy a diseñar un producto nuevo o una tirada nueva de cosas? Particularmente porque suelo tener hambre y entonces pienso en dulces y en animalitos porque me gustan mucho los animalitos, creo que no se ha notado. Entonces, pues como que los asocio a sabores, en plan, este animalito, pues, o yo qué sé, por ejemplo, el del pingüino, que a la gente le gusta mucho. Como es de un sitio más frío y tal, me lo imagino con tonos azules, pero con gofres, porque al final también me da una sensación de calorcito y de chocolate que se derrite y tal, entonces como que voy juntándolos un poco así y en mi caso pues me funciona muy bien el tema animalitos con dulces y yo encantada porque me gusta mucho hacer pastelitos y cosas así redonditas, sobre todo eso, que sean redonditas y achuchables. Y luego, pues, bueno, me tira un poco la nostalgia. Dibujo cositas tipo Toki Miu Miu, Sakura, porque es al final lo que me gusta a mí. O con lo que me siento más cómoda, que voy a encajar mejor haciendo eso que a lo mejor otro tipo de producto. Me parece súper guay porque, claro, yo veo las cosas que haces y me parece ideal que has como encontrado un nicho de, como el punto medio perfecto entre hacer cosas que ya son existentes, pero que se nota que son porque te encantan y lo llevas dentro y le das como ese toque personal de, a mí me gustan estas sagas por esto en específico. Y también como ese punto de, pues mira, he encontrado estos temas que me molan mucho, como dices, de los dulces y los animales, que adoro. Y lo has llevado totalmente a tu terreno, es que me parece lo más, en serio. ¿Y qué te iba a decir con esto? Ah, que yo sé, cuando empezamos a hablar por primera vez fue porque habíamos estudiado en el mismo sitio y la misma titulación. Y quería preguntarte que cómo fue que llegaste a estudiar ilustración y un poco como en esa experiencia a mí me ha pasado especialmente, como decías en el IED, en los talleres, viendo las máquinas profesionales que tienes, que de repente se te abren los ojos y te enteras de un montón de ramas, de proyectos, de cosas que puedes hacer y que ni se te habían ocurrido antes. Y no sé si te ha llegado a pasar justamente estudiando ahí. Sí, sí, es que a mí siempre me ha gustado dibujar, pues como todo el mundo que empezamos en esto, ¿no? Pero siempre se me quedó en la espinita que yo quería estudiar ilustración porque veía que al final me quedaba limitada, de alguna manera. Hay gente que no lo necesita, no le hace falta y está bien, pero yo sí lo necesitaba. Yo soy de estas personas que considero que necesito saber de dónde vengo para ver dónde voy. Entonces, para mí era muy importante estudiar ilustración y además ampliar mi biblioteca de imágenes en la cabeza. El hecho de cómo utilizar Pinterest o cómo presentar un proyecto editorial mm, y cómo moverte también un poquito en ese mundito, porque al final te enseñan un poquito, te preparan cómo se hace un proyecto, cómo van las entregas, porque claro, no es lo mismo para mí yo dibujar algo por gusto en casa, que tengo todo el tiempo que yo quiera darle, a enfrentarme a fechas de entrega, tienes que saber resolver rápido, qué rama quieres coger, en plan, ilustración, a lo mejor un fanzine, al final es probarte un poco a ti mismo y ver dónde encajas tú más, o pues si no encajo aquí, a lo mejor encajar en otro sitio, pero que yo esté contenta o cómoda haciendo lo que hago. Por ejemplo, algo que yo venía, la verdad es que muy escéptica con el tema de la formación en arte, porque no sé si tú antes de ilustración hiciste o probaste con algún otro tipo de titulación, que fue mi caso, y estaba en plan, vale, en el momento en el que yo entré en una escuela que de verdad se dedican a formar en dibujo y en ilustración, fue un cambio de ritmo total. Y a mí, por ejemplo, lo que me ayudó es justo lo que dices, de tener un montón de asignaturas que, quieras o no, te estás forzando a probar proyectos que quizá ni te habrías planteado y encuentras cosas que de repente dices, joder, he disfrutado un montón de hacer esto, voy a intentar hacerlo ya como proyecto personal. Y sobre todo creo que está muy guay el tema de que todos los profes, especialmente en las asignaturas que se centran en proyectos, todos son ilustradores o artistas activos. Entonces ya te dan como un insight y un feedback de realidad. De, mira, esto Sí. funciona así. O mira, os vengo a hablar de estos proyectos que yo he hecho y es como que de repente tienes como una información profesional de mil millones de cosas que está súper guay.
Sí, 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 sobre todo eso. A mí lo que más me gustaba es que era, como bien dices, es que eran artistas activos o que iban a expos, a Bolonia, o que estaban ganando premios y tal, y como que también veías, ah, bueno, puedo ganarme la vida con esto, porque luego también está ese estigma de si eres artista no vas a vivir de ello, y bueno, pues había gente que sí, aunque tuvieran que compaginar y tal, al final conseguían las mañas para poder vivir de lo que les interesaba. Entonces, a mí me gusta mucho eso y el cómo era enfrentarte también a un proyecto o también luego ver, porque a mí lo que me pasaba, que es normal, al final tú buscabas las influencias que a ti te interesaban, pero el tener tantos profesores y tantos compañeros de estilos tan diversos, al final pues también aprendías un montón de cosas nuevas que a lo mejor tú por tu cuenta propia no hubieras ido a investigar porque no llegabas a esa conclusión o no sabías que este estilo existía y luego lo vas combinando y lo haces propio de tu elenco de influencias. Entonces, no sé, a mí me divirtió un montón. Sí, es que es lo más. A mí algo que, por ejemplo, me ayudó, lo que tú has dicho, que hay estigma y de repente darte cuenta de que de verdad puedes ganarte la vida de esto. A mí una cosa que me ayudó y que me tranquilizó mucho fue darme cuenta de que de todos estos profesores y gente profesional con la que tienes contacto, ya sea por prácticas o por tener clase de ellos directamente, es que había muchos que estaban en un terreno quizá más clásico de la ilustración, en editorial o en otras ramas más que ya tienes en mente que entran dentro de este mundo, pero había muchos otros que estaban full en el mundo de la autopublicación y de proyectos personales y después me busco una editorial o un estudio que me lo mueva, en plan, no sé, yo creo que ha sido guay el ver que incluso si quieres dedicarte full a contenido original o a experimentación absoluta, que sigue habiendo un hueco súper chulo ahí. Sí, es que al final lo bueno que tiene este mundillo es que es muy amplio. Entonces, si te paras a pensar y dices, es que puedo estar en cualquier momento, en cualquier situación y a lo mejor encuentro algo y como te decía antes, si a lo mejor tienes una temporada que te salen muchas cosas de una temática, como tan pronto tienes otra temporada que te renta más otras cosas y está bien. No sé, yo creo que da mucha libertad, que también a lo mejor el hecho de que tengas tantas opciones al principio te abruma porque no sabes muy bien en qué puedes terminar, pero también da un poco esa paz de que, bueno, ya saldrá algo. Claro. Sí, sí, total. A mí me parece guay que veía, no solo cuando estaba estudiando, sino incluso ahora en ilustración. No sé, yo creo que nuestra generación de artistas siempre ha ido mucho con las presiones de lo que se ven en redes sociales. De estos son los estilos que veo en redes sociales, entonces llega un punto en el que crees que son como las únicas cosas válidas que se pueden hacer. O incluso Mm. gente que ves con un estilo muy específico, que no hay nada de malo en tener en una temática o en un estilo muy personal y constante, pero a mí me relajó también muchísimo ver a tantos artistas que les iba tan guay y que no tenían miedo de probar cosas totalmente distintas, de ir renovándose, de ir haciendo como más experimentos de cosas y tal. En plan que jope, a veces creo que necesitamos como tomarnos ese respiro de decir, con 20 y pocos años no tienes que tener toda tu línea visual y de estilo decidida para el resto de tu vida profesional, la verdad. Sí, 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 sí. O sea, también es un poco lo que dices, que sí que es verdad que ahora el mundo gira muy rápido con el tema de las redes sociales, que está bien porque también las redes sociales, yo creo que lo bueno que tiene nuestra generación es que si hay tanto auge en ilustración y tal, es porque gracias a Internet como que tienes mucho más repertorio, pero también es como que todo va muy rápido y lo que dices es como que, este estilo está de moda y es el único válido o único que puedes utilizar y tampoco. A mí me gusta mucho eso de que, por lo menos es que yo me aburro rápido, no sé, pero me gusta tener mi estilo, pues manga y tal, y luego a lo mejor uno que, aunque se nota que sigue teniendo esta línea manga, pues a lo mejor que se mezcla con algo más infantil o otras cosas, entonces, no sé, creo que al final tenemos mucho tiempo para hacer o probar y que al final somos un cambio constante de... Es que todos los días nos estamos influenciando de cosas y ¿cómo no vas a querer implementarlo
a tu estilo, a tus vivencias, no sé. Encasillarlo solo en una cosita me parece un poco que te limita un poquito. Pero oye, que hay gente que está a gusto con mi estilo es así y le funciona. Y oye, ¿por qué lo vas a cambiar si te funciona? Pero oye, si te aburres o quieres probar cosas nuevas, pues adelante también. Sí, 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 total. Yo creo que también hay un poco que hay una presión de una audiencia que va a estar ahí presente en el momento en el que tú estés haciendo cosas. Justo recuerdo en el primer programa que hablaba con Carles Dalmau de la diferencia entre hacer cosas por encargo para editorial a cuando él, por ejemplo, hace webcómic. Que tú en editorial tienes un feedback más o menos pausado con unas fechas, con directamente una directora de arte, una autora, un equipo muy específico. Y ya después sale al público que va a ser quienes van a ser esa audiencia real del producto. Pero cuando haces, por ejemplo, webcómic o realmente cualquier contenido que vaya a estar disponible en redes en el momento, creo que también es como muy positivo, pero al mismo tiempo que echa muy para atrás tener feedback automático. Que por un lado está muy guay, pero por otro creo que también crea como esa presión de, no sé, si hago de repente algo ahora muy distinto, si va a descolocar a la gente que sigue mi trabajo. Creo que hay como dos caras de la misma moneda que suelen chocarse mucho también. Sí, de hecho, yo me acuerdo que antes de ir a ilustración, pues tenía otro nick. Mira que es una tontería, pero el hecho de cambiarlo, porque era como, es que ya llevo muchos años con eso, ya no me van a lo mejor ya no me reconocen si me cambio el nombre. Pues un poco pasa también con el tema de la ilustración, de que a lo mejor subes algo. Ay, pues no ha tenido tanto feedback como esperaba o como las anteriores y a lo mejor ya te estás como cuestionando, ¿no? Que he hecho mal o que no, que sirve para aprender, pero luego estás también tú con el, a lo mejor no lo he hecho tan bien, pero yo me he ido dando cuenta que es que hay cosas que en internet funcionan, pero luego, por ejemplo, en eventos o a la hora de venderlo, no, por el motivo que sea, y viceversa. Entonces, yo lo veo como una lotería. A lo mejor por lo que no te funciona aquí, te funciona en otro lado o incluso en los mismos eventos. A lo mejor hay algo que vende muy bien en este evento en concreto, en el otro no. Entonces, ya llegas un momento que te hace clic la cabeza y dices, ¿para qué me voy a estar comiendo la cabeza? Si al final, por A o por B, termina saliendo algo. Entonces, yo ya intento no pensar demasiado. Me parece actitud de 10, en plan, mira, pa'lante, que salga lo que salga. Me parece, es verdad que, claro, a raíz de que haya habido este último mes tantísimos eventos, creo que ha sido como el tema en Twitter de productos que funcionan, productos que no. Yo recuerdo una amiga que puso mesa hace ya un tiempo en un evento, siguiendo como directrices de veo que todas las mesas tienen estos productos y que son como los productos estrella que todo el mundo dice tienes que ponerlo porque es lo que más se vende. Pero sacó unos diseños de calcetines estampados y tal, eso lo petó y de los típicos productos que todo el mundo dice no puede faltar, es lo que más vende, creo que vendió unidades sueltas, pero en plan que se llevó casi las cajas enteras de vuelta, o sea que eso es lotería absoluta como dices. Sí, es que luego también yo pienso que si tú estás acostumbrando a tu público a cierto producto, a cierta temática, es normal que al final eso luego lo recojas. Pero si a lo mejor tú no eres de dibujar, yo qué sé, chicas mágicas, a lo mejor dices, ah, pues esto es lo que se lleva ahora. Y lo dibujas, pues puede ser que sí, que lo vendas y genial, pero claro, también hay que tener en cuenta que mucha más gente que también lo está haciendo, entonces al final es un poco ver qué te tira a ti. Por ejemplo, a mí hay veces que a lo mejor llevas algo que está muy de moda, sin embargo, vendo mucho zorritos, que es lo que a mí me gusta, con lo cual es lo que estoy contenta, pero que también es lo que estoy acostumbrada a enseñar en redes. Entonces, yo creo que es un poco el ir enseñando a la gente lo que tienes y lo que no, o lo que le pasó a tu amiga, que a lo mejor lleva algo que no es lo que están acostumbrados a ver, no es lo de siempre, y es lo curioso. Y es lo que se vende precisamente porque es la novedad. Total, total. Jo, pues qué guay. Por eso te decía justo al principio, me parece súper guay todo lo que haces con el tema del merch, porque sí que se nota como algo muy personal y que sale de ti,
y que creo que también a la gente le gusta llevarse como esa pequeña señal de identidad del artista. Aunque después te puedas rayar con el tema estilo, identidad y no sé cuánto, creo que al final hay algo en el fondo que si te empuja a tener curiosidad por probar una cosa nueva, sigue habiendo como un paralelismo en todo lo que has hecho antes. Así que, jope, qué guay. Y quería preguntarte, para ir acabando, si tuvieras algo que quisieras recomendar de lo que sea, siéntete libre. Bueno, yo siempre recomiendo que la gente no tenga miedo a usar referencias, estamos aprendiendo, incluso aunque tú ya publiques o vendas, al final estamos en un aprendizaje constante. Creo que está bien tener una biblioteca muy amplia de imágenes y que al final, pues sí, habrá trabajos que, oye, que tengas que hacer, que a lo mejor no es exactamente lo tuyo, pero siempre yo creo que llévatelo a tu terreno. Ponle un poquito de ti, que te lo pasarás bien y por lo menos te quedarás tranquilo con el trabajo final. Yo creo que sí. Y también, claro, entiendo que como persona que es muy fan de las chicas mágicas y de esos temas, querrías también comentar, no sé, quizá algún anime, algún cómic, algún libro, o no sé, como si quieres recomendar algo de música, lo que sea. Pues, últimamente he tenido poco tiempo para leer, pero no es de Magical Girls, pero estoy muy enganchada a La Pequeña Forastera. El estilo es muy bonito, es de Nagabe. Y bueno, de Magical Girls, pues mirar Doremi, que Doremi siempre es maravilloso y ojalá traigan otra vez la serie. Ojalá, ojalá, jo, tengo pendiente todavía ver la película, de verdad. Es Ataque al maravilloso. corazón, de nostalgia. Sí, sí. Total. Sí, Jo, sí. pues qué guay. Y La Pequeña Forastera, pedazo de recomendación, que Nagabe hace unas cosas preciosas. Y aparte tengo entendido que no solo está el manga, sino que a veces, de vez en cuando saca álbumes ilustrados, que son como... Sí, Sí, es lo más, Jope. Y nada, Jope, que muchísimas gracias por las recomendaciones y por este ratito, que me ha encantado hablar contigo y que ha estado súper interesante nada. todos los temas, Jo. Jo, pues muchas gracias a ti, que la verdad es que me hizo ilusión que me invitaras. No me lo esperaba. Y además eso, teniendo en cuenta que fuimos al mismo sitio a estudiar, o sea, que doble ilusión. Joder, qué guay, en serio. Que nada, eso, muchas gracias y a ver si nos movemos por eventos y eso, pues ya nos vemos algún día, jo. Cuando quieras, ya sabes que mi stand es tu stand. Jo, qué mono, muchas gracias. Pues nada, A ti. bye. Adiós. Y ahora, para la recomendación de la semana, quiero hablaros de un libro súper especial que salió la semana pasada, el miércoles 2, juraría que fue. Y, por favor, apreciad qué preciosidad de portada y todo. Este es un libro escrito por Marta Álvarez, ilustrado por Sara Lozoya y, como veis, se llama Escuela de Villanos. Es de literatura infantil juvenil y yo empecé a leérmelo justo el día que salió. No pude parar, de verdad. Primero, bueno, yo sé que Marta ha escrito muchísimo más libros, es la primera vez que tengo la suerte de poder leer uno. Qué pedazo de escritora, de verdad. Unos juegos de palabras que te partes de risa, da igual si el público target no es adulto, te vas a reír fijo. Toda la historia gira en torno al protagonista, Colmillo Villalobos, que es un estudiante en la Escuela de Villanos, que es el lugar más guay del universo. O sea, me muero ya por tener un libro tipo de estos que salían en plan investigando Hogwarts, pues lo mismo pero de esta escuela, es que es súper guay. La escuela se divide en 4 casas dependiendo del tipo de villano que quieras ser, que si monstruos, maleantes, genios malvados o ricachones, que como sabemos son un tipo de villanos gigantesco en este mundo. Y no sé, es como súper guay. Colmillo es el mejor protagonista del mundo. Es que, bueno, y ni qué decir que las ilustraciones de Sara, es que flipáis. Ya tengo libros suyos que ha ilustrado, pero es que voy a mostraros alguna de las ilustraciones interiores porque de verdad es una fantasía. O sea, mirad qué colores, la manera en la que tiene de narrar las escenas que acompañan, todos los personajes
tienen un tipo de caracterización perfecta con... Tampoco quiero mostrar muchas ilustraciones, no voy a hacer mucho spoiler. Mirad, por favor, a los que son los líderes de las casas de los villanos. Yo con este Garfio me caí muerta, no voy a mentiros. Y nada, que os lo recomiendo muchísimo. Yo, por ejemplo, disfruto mucho del tema de, bueno, leyendo literatura infantil y juvenil, no solo obviamente como ilustradora, sino porque, jope, me parece como otro tipo de cambio de ritmo y tal. Y me ha sorprendido que de verdad me he enfrascado muchísimo en esta lectura, con unos juegos de palabras que te matas de risa, un montón de referencias a la cultura española del día a día, que da igual la edad que tengas, lo vas a entender y te vas a reír igual. Así que nada, espero que podáis darle una oportunidad a este libro. Marta y Sara, si veis esto, que sepáis que sois los mejores y que, jope, estoy esperando ya toda una saga entera con esto. Y nada, si os interesa, pues ya sabéis, id a vuestra librería de confianza y a comprar La Escuela de Villanos.